Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto día de actividades en el curso de NotaSwap como instrumento de intervención de trabajo social. Les recordamos que para obtener el registro de asistencia de la sesión es necesario colocar su nombre completo en el usuario de Zoom y es importante resaltar que para obtener su constancia tendrán que obtener el 80% de la asistencia para poder y contestar una encuesta de satisfacción al finalizar el curso, ¿vale? De la misma manera, esta encuesta será enviada a sus correos y sin más preámbulos, por el momento le damos la bienvenida. ¿Tienes algún otro? Al final damos la le damos la bienvenida al maestro en trabajo social, Óscar Mauricio García Samitis, quien el día de hoy nos impartirá nuestra sesión. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros. Me voy a permitir leer una breve semblanza del maestro y después continuaremos con su ponencia. Por favor. Es el maestro Óscar Mauricio García Samitis, licenciado en Trabajo Social por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Metodología para la Educación Superior. Maestro en Psicoterapia con enfoque psicoanalítico y actualmente doctorante en Investigación Psicoanalítica, certificado bajo el estándar federal. Cuenta con un diplomado en Metodología de la Investigación por la UNAM y Psicoanálisis Social. Ha elaborado como trabajador social en el Hospital Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud y el Centro de Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia en el Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública. Así también ha sido docente con 10 años de experiencia, actualmente desempeñándose en el DGETI a nivel bachillerato, en la carrera técnica de trabajo social en el CETI 5 Gertrudis Bocanegra, en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y en el Instituto Mexicano de Psicooncología. En la Secretaría de la Defensa Nacional, en la especialidad de Trabajo Social para oficiales de sanidad y forma parte del equipo coordinador del seminario Epistemología de la Salud Mental y Emocional, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es columnista en la revista de egresados, Información y Análisis del Político para la Educación. Le damos la bienvenida, maestro, y agradecemos mucho su participación. Bienvenido, maestro. Muy buenos días. Qué gusto verles. Para mí es un honor estar por acá presente. Gracias por la bienvenida y la presentación. Primero que nada, deseo por aquí saludar. Veo que tenemos 25 personas ya contándonos. Entonces, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Gracias, María de Los Ángeles, por prender tu cámara. Te lo agradezco muchísimo. Si alguien tiene la posibilidad también, ya se echó agüita y demás, puede prenderla, se lo agradecería. Gracias, Juana. Siempre es bueno, ¿no? Estarnos observando y poder saber a quién le hablamos. Gracias, Claudia. Entonces, si tienen posibilidad allá ratitos o durante un tiempo de mantenerla encendida, pues sería excelente. Si no, pues aquí me los imaginaré, ¿no? En los cuadritos. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Cualquier situación que tengan duda, comentario, algo que agregar, algo que quieran compartir, tenemos el chat, creo que está abierto a todas las personas, entonces si gustan escribir ahí, también le vamos poniendo atención. Y pues bueno, vamos a empezar a desarrollar la idea. Pues bueno, le agradezco al Departamento de Trabajo Social y Relaciones Públicas por la creación de este curso, que como ya conocen, se llama NotaSwap como instrumento para la intervención en trabajo social. Este título me llevó a lugares bien interesantes ahora que estoy diseñando todo el recorrido del día de hoy para ustedes. Y bueno, pues lo primero que tendrían que saber es que el tema del día de hoy, que es el penúltimo de su formación, son herramientas narrativas aplicadas al trabajo social. Este título está un poco extraño, ¿no? Como a qué se referirá con herramientas narrativas, hablará de la terapia. ¿De qué hablará este señor? Hoy les voy a hablar de cómo se deben escribir las cosas, pero en el sentido no de punto y coma, sino vamos a hacer una reflexión sobre qué cosas deberían estar escritas dentro de las notas de trabajo social, ya sean iniciales, subsecuentes o de cierre, cualquiera de todas estas. Mi nombre es Mauricio, como ya lo mencioné, y bueno, pues bueno, vamos a empezar con esto que siempre es necesario, que son las felicitaciones por el 21 de agosto, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. El día de ayer lo festejamos, nuestro Día Nacional.
Y pues bueno, muchísimas felicidades a todas y a todos los que sigan honrando a nuestra profesión en todos los lugares donde están presentes. Muchas felicidades, maestro. Gracias. Gracias, felicidades. Y bueno, pues agradecimientos, ¿no? A la maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública, Adriana Wilton, por dirigir todo este esfuerzo. A la trabajadora social, Giovanna Yasmín, que no sé cuál prefiera, si Giovanna o Yasmín, pero a ella, porque no la conozco de confianza. Y a Lisette, que sí la conozco más, y también, pues muchas gracias por esta invitación. Y me di a la tarea de ver toda su formación. Entonces chequé todas las ponencias, puse atención y sobre eso vamos a ir trabajando el día de hoy para darle continuidad a los contenidos que han estado revisando. Recordarán que empezaron con el médico especialista en psiquiatría, Eduardo Navarrete, que les dio un primer panorama sobre cómo eran las notas SWAP, que primero le puso la P, ¿no? Del paciente, la SWAP para la medicina, ¿no? Específicamente para la cuestión que él desempeña. Después estuvo la psicóloga Mitzi Lourdes Sánchez, que también les habló y sobre todo les preguntó, eso a mí me llamó mucho la atención cuando les dijo, oigan, ¿y ustedes qué ponen en el diagnóstico? Y fue una pregunta que me llamó la atención y que quizás podamos explorar un poco más. Ambos del Hospital Sayago, ¿no? Hospital Psiquiátrico. Bueno, después vino el trabajador social Roberto Martínez, y el trabajador social Daniel Pérez, quienes nos dieron contenidos que tenían que ver ya en específico con trabajo social, Roberto Martínez, y Daniel Pérez, que nos explicó esta parte del análisis de contexto, de lo social, cómo se va interpretando. Me llamó la atención también que les habló del paradigma hermenéutico, entonces también vamos a ir recuperando ideas de todo ese asunto. Y bueno, mañana tendrán al compañero maestro en ciencias Víctor Guillermo, el que coordina la carrera de trabajo social en el Politécnico, y él dará cierre a todo este proceso. Pues, agradecimiento a cada una y a cada uno de ellos por el tiempo que le dedicaron a esto y a ustedes. Podrían estar acostadas en su cama, así bien a gustito, o haciendo otras cosas, pero estamos acá en un proceso de formación, entonces se agradece el tiempo que le dedican a estos procesos. Y bueno, nuestro objetivo de sesión, acorde a la planeación que estableció el hospital, nos dice que yo debo hablarles sobre la implementación de herramientas descriptivas y narrativas, es decir, cómo logramos describir a través de una redacción las notas. Y en esto se tiene que contemplar el contexto social, estructurándolo para que los equipos multidisciplinarios puedan acceder a la información de trabajo social. Me llamó la atención y al ratito lo voy a desarrollar más, justo como las preguntas que nos hacían, ¿no? De, bueno, ¿y ustedes qué investigan? ¿Ustedes qué preguntan? ¿Ustedes cómo lo ponen? ¿Ustedes qué onda? ¿No? Ya sea desde la medicina o desde la psicología, me parecieron interesantes estas preguntas. Y bueno, con esto obtener herramientas para una correcta redacción y narración de un contexto social. Y bueno, pues, ahora, nuestra sesión está dividida en tres momentos o la estructuré en tres fases. Una la llamé coordenadas, como para ubicarnos en qué lugar estamos. La segunda le puse preguntas o premisas, como cosas que quiero dejar asentadas. Y tercero, una técnica de redacción, que es la que se recomienda para cuando estamos por escribir algo, ¿no? Lo que sea, desde una nota, un artículo, una tesis, lo que quieran. Hay una técnica específica que vamos a analizar ya en el tercer bloque de nuestra formación. Entonces vamos a iniciar con nuestras coordenadas. Y con coordenadas lo que yo entiendo es ubicarnos en la disciplina. Y para esto hice esta pequeña esquemita que quisiera como plantear. Y ya ustedes me van diciendo ahorita que termine esta idea si les va haciendo sentido o no. Primero, nuestra disciplina es el trabajo social, pero el trabajo social no es igual en todas partes y eso es importante mencionarlo. No es lo mismo el trabajo social que se imparte académicamente en la Ciudad de México, el que se imparte en otros estados de la República o en otros países. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Saben qué hace trabajo social en China? Dentro de un gobierno socialista, por ejemplo, qué función tiene nuestra disciplina? Pues bueno, son cuestiones que a veces no logramos dimensionar de que nuestra profesión no solo es nuestra institución o incluso nuestra ciudad, ni siquiera alcanza nuestro país. La profesión es muy extensa. Y para eso, pues tenemos organismos como la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿no? Que dice ahí, la FITS, con sede en Australia, que fue la que propuso la definición de trabajo social. Y dentro de esto yo quiero empezar diciéndoles que trabajo social es una disciplina
que normalmente ubicamos como de ciencias de la salud, sobre todo el personal que se encuentra en instituciones de salud, ¿no? Cuando les preguntan es una institución de las ciencias de la salud. Sin embargo, nuestra definición no menciona eso, dice que somos parte de las ciencias sociales. Y esto es una diferencia importante de mencionar. Bueno, ¿de dónde viene la diferencia? Hay una división que se hace dependiendo los autores. Y hay unos autores que dividen, por ejemplo, en ciencias puras y en ciencias aplicadas, ¿no? Entonces, trabajo social sería una ciencia, un conjunto de saberes aplicado a la cuestión de la salud, y entonces sería una disciplina de las ciencias de la salud. Para la otra categorización, que es la que viene en la definición, nos vamos a encontrar con que pues existen las ciencias humanas, las ciencias exactas y las ciencias. En este caso, trabajo social está vinculado a lo social y es inseparable de eso. ¿Cómo que inseparable? Bueno, porque sigue sigue el otro circulito que dice que somos una disciplina y una profesión. Somos una disciplina porque tenemos un objeto de estudio. Y esto es algo que a veces pregunto cuando estamos en conferencias y demás. Ahorita no lo voy a preguntar, pero les pregunto a las compañeras y compañeros, oigan, ¿ustedes saben cuál es nuestro objeto de estudio como disciplina? O sea, ¿qué estudiamos? Y ahí es donde empezamos a darnos de topes, porque pues depende, ¿no? Si estoy en el hospital, pues digo unas cosas, si estoy en el sistema penitenciario, pues digo otras, si me dedico a lo comunitario desde otra área, pues digo otras. Será importante que les comunique que nuestro objeto de estudio, acorde a Silvia Galeana de la O, por ejemplo, en el Manual de Trabajo Social de Manuel Sánchez Rosado, nos establece que nuestro objeto de estudio es la problemática social. Ese es el objeto. Si no existe problemática social, no puede existir trabajo social. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué me está diciendo todo esto? Ahorita encontraremos el sentido a todo este planteamiento, porque termina en ¿y qué voy a escribir entonces, no? Bueno, por otro lado, pues somos una profesión que, como ustedes saben, necesita estar respaldada por el Estado para llamarse así. Necesita tener un permiso de nuestra Secretaría de Educación Pública que ponga un plan de estudios o varios, o los autorice para poder hacer profesionistas en la disciplina. Y además un sistema de administración de recursos que lo que va a hacer es crear plazas para que existan espacios de trabajo. Si no existen espacios de trabajo, pues la disciplina no puede florecer en la sociedad. Y bueno, luego les pregunto generalmente, oigan, ¿y cuál es la finalidad del trabajo social? ¿No? O sea, sí, nuestro objeto de estudio es la problemática y cómo para qué la trabajamos. De acuerdo a nuestra definición internacional, lo que hacemos es buscar el bienestar. Y esto va a ser una guía bien importante cuando lleguemos a la parte objetiva de las notas. ¿Qué cosa es lo objetivo? Y aquí les quiero adelantar. Hace 2 sesiones les comentaron algo que iba en lo objetivo. Yo les voy a hacer otra propuesta y posiblemente el maestro Víctor mañana les haga una distinta sobre qué va en lo objetivo, qué entendemos como lo objetivo. Se habrán dado cuenta que las dos posiciones que nos han explicado en lo objetivo fueron distintas. Esta que les voy a proponer hoy también. Entonces vamos a ver qué tal les va haciendo sentido esto. Entonces, nuestra finalidad es el bienestar, lo que sea que eso signifique, y ahorita lo vamos a desarrollar. De inicio, bienestar lo podemos entender como que las personas tengan satisfechas sus necesidades. Y ahorita vemos, pues bueno, cuáles, ¿no? Trabajo social, entonces, como disciplina, tiene un método, tiene un proceso que seguir. Esto va a ser muy interesante porque va a poner en jaque a qué tengo que escribir. ¿Por qué? El proceso metodológico del trabajo social también a veces lo pregunto a las y los estudiantes y se quedan como en blanco, ¿no? Y no saben bien qué decir. El proceso metodológico, de nuevo por Silvia Galeana de Lao, lo que nos va a decir es que tenemos fases, ¿no? Investigación, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, sistematización. Posteriormente, en algo que se llama trabajo social contemporáneo, nos han dicho que se puede iniciar, por ejemplo, con la sistematización y luego hacer el proceso de investigación diagnóstica. Hay unos pequeños cambios, sobre todo a nivel filosófico, de cómo se interviene en el proceso metodológico. Ahorita no me voy a meter con ese trabajo social contemporáneo, sino con lo tradicional. 6 fases que son investigación, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización. Eso es lo que entendemos como el quehacer de la trabajadora social apegada a la labor profesional. Ahora, van a notar a lo largo del día de hoy que les esté yo hablando,
que de repente les digo cosas que dicen, es que eso cómo entra en mi institución. Y ahorita llegamos a ese punto, porque si yo les pregunto, ¿ustedes hacen todo el proceso metodológico? Lo más probable es que me digas que no, es lo más probable. Y ahorita vamos a analizar esa parte. Ya llegaremos a ese punto. Y bueno, pues trabajo social no solo es algo operativo, no solo es práctica, no solo es praxis, no solo es estar atendiendo, dando servicios, ejerciendo funciones. Tiene toda una parte que le llamamos teoría. Trabajo social se alimenta de la teoría social, que explica los fenómenos. Estos fenómenos sociales normalmente vienen explicados desde otra disciplina llamada la sociología, la psicología social, pero trabajo social también con su producción propia de teoría. Y bueno, para eso ocupamos técnicas y ocupamos instrumentos. Eh, Algunas, digamos, exclusivas del trabajo social, como pudiera ser un estudio socioeconómico, y otras que compartimos con otras disciplinas, como el familiograma, en cuestión de instrumentos. O de técnicas como la entrevista, que bueno, hacen muchas disciplinas, además de la nuestra. Bueno, esto es como las coordenadas donde me quiero ubicar para que vean más o menos por dónde va a ir la línea de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, les dije que para Silvia Galán de la O el objeto de estudio era la problemática social. Bueno, más adelante, Nelia Tello en el 2005, un planteamiento similar, pero que en el centro es distinto, porque nos dice, bueno, aquí no es un problema social, sino una situación problema, que significa que hay un sujeto, y ojo con la palabra sujeto, hace referencia a alguien que está tomado, a alguien que está sujeto por cuestiones sociales, está un sujeto que tiene un problema. Normalmente los problemas están asociados a necesidades no cubiertas. Y bueno, este problema que experimenta el sujeto se da dentro de un contexto social. Esta es una forma de entender al sujeto objeto de intervención, que bueno, está un poco distinta en su filosofía. Y esto me lleva entonces a avanzar hacia las premisas o preguntas que me surgen a partir de las sesiones que he observado que ustedes han tenido y que me van a generar como en el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, y esta pregunta va a sonar rara. ¿Las personas van a la trabajadora social así como van al médico o al psicólogo? ¿No? Voy a ir a la médico, voy a ir a la trabajadora social. Suena raro, ¿no? Como que está extraño, pero decir voy al médico no suena raro. Voy a la psicóloga o psicólogo no suena raro. ¿Por qué suena raro? Voy a la trabajadora social. ¿Por qué plantea esta pregunta? Bueno, la planteo por lo siguiente. Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde el 46, nos dice que la salud se entiende desde las tres esferas del ser humano, que son la esfera física, la esfera mental y la esfera social. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Eh, si entendemos esto, entonces una persona que acude a un sistema de salud, pues trae una demanda, ¿no? Tiene una necesidad que cubrir. Normalmente llegan por la demanda de una enfermedad o algo de prevención a nivel físico, es lo más común. En segundo lugar, llegan por la cuestión psíquica o mental, ¿no? Se sienten tristes o tienen síntomas psicosomáticos o somáticos. Pero pocas veces llegan con una cuestión de, oiga, quiero que atienda mi salud social. No es común. Entonces, ante esto, yo lo que quiero reflexionar con ustedes es por qué lo social no se contempla dentro de la salud como un tema específico, sino más bien como, y ojo aquí con lo que les quiero compartir, que es esto del cuadrito de la derecha, con disciplinas paramédicas. No sé si han escuchado ese concepto, posiblemente lo hayan escuchado en alguna reunión o en algún evento que tenga que ver con medicina o con psicología, que hablan de las otras disciplinas que suelen no ser medicina, como las disciplinas paramédicas. ¿Eso qué significa? Bueno, el sufijo para nos dice al margen de o nos dice alrededor de. Y esto nos va a evidenciar algo importante que deseo compartirles. Trabajo social parece estar en el sistema de salud al margen de una disciplina central, que es la medicina.
al margen y en coadyuvación, en suma, en nos ayuda, nos da información, nos aporta, encuentra, resuelve, pero siempre como al servicio de la disciplina central, la que está enfocada en lo físico o en lo biológico. Esto es importantísimo porque a la hora de hacer las notas, eso define hacia quién estamos escribiendo. ¿Estamos escribiendo a nuestra disciplina o estamos escribiendo a disciplinas a las que estamos dando información? ¿Hacia quién escribimos? Bueno, ante esta reflexión entonces, les tengo que compartir este planteamiento teórico. Nos comentan que no es necesario que pongan su nombre ahí en el chat. Ya con aquí ellas mismas lo registran. Muy bien. Entonces, estos 4 momentos históricos nos van a hablar de cómo se entiende la salud en el mundo. Es un recorrido histórico del planeta. El modelo biomédico hace referencia a que lo biológico, atendido a través de la medicina, es lo central. Y entonces todas las disciplinas que estamos dentro del equipo de salud terminamos siendo disciplinas paramédicas, las que rodean, las que apoyan, las que ayudan, las que dan, siempre en servicio de una disciplina central. Ese modelo, pues bueno, es desde antes de 1900, ¿eh? Estamos hablando de 1800 y medio. Posteriormente, con la intrusión de Wundt en la psicología y de Freud en el psicoanálisis, se empieza a razonar sobre el modelo psicosomático, donde se asocia que el cuerpo tiene una relación con la mente. Y entonces hablamos de que lo mental, lo psíquico, puede tener consecuencias biológicas. Y hablamos de esos contracciones musculares, desmayos que no se esperaban, dermatitis, colitis, gastritis nerviosa, todos esos síntomas, ¿no? Que vienen desde una cuestión psíquica y se transforman en una cuestión biológica. Aquí hablamos de principios de 1900. De ahí vamos a estar en ese paradigma, en ese modelo, hasta cerca de los 70s. De 1970, para quienes estudiaron en la UNAM o en el Politécnico por esos años, si es que hay alguien aquí que haya estudiado ahí, sabrán que el cambio del plan de estudios de los 70s de ambas instituciones hablaba mucho de lo biopsicosocial, y entonces ya se metía a la esfera social agregada a lo biológico y a lo psíquico. Bueno, esto avanza y hasta por ahí de los años 2000 empezamos a hablar de otra cosa que se llama modelo social de la salud. Y déjenme, les voy a decir, hasta voy a quitar mi pantalla para ser más dramático. Porque este planteamiento dice, las condiciones materiales sociales determinarán las cuestiones biológicas y psíquicas. Es decir, pone al centro del concepto de salud a lo social. Si la gente no tiene dónde comer, no tiene dónde dormir, no siente seguridad, no tiene un empleo, no tiene acceso a servicios, no puedes esperar bajo ninguna idea que tenga salud mental o salud biológica. Ojo con lo que acabo de decir. Posiciona nuestra disciplina como el centro de la atención en salud. Si ustedes analizan en las instituciones de salud si eso está pasando, lo más probable es que no se vea reflejado en la institución. Entonces, esto me parece muy importante plantearlo porque entonces nos va a llevar a un ejercicio distinto de lo que ponemos en las notas. Y ahí voy para allá. Luego, tenemos límites institucionales, por supuesto. Por ejemplo, y lo escuchaba en su sesión, el límite de caracteres que les da el sistema, ¿no? Así como si fuera Twitter, ¿no? Pues tienes tantas letritas o palabras para poder escribir. No te puedes pasar. ¿Por qué? Pues porque ya es mucho. Bueno, entonces, pues si es digital, yo me preguntaría qué tiene que ser mucho, ¿no? Pues ahí cabe, pero nos ponen un límite del número de caracteres. Hay otro tipo de límites, por ejemplo, la temporalidad, cuánto tiempo puedes atender a una persona, ¿no? Pues 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, 6 horas, ¿cuánto puedes tardarte? También tenemos la infraestructura, tenemos institución, tenemos sillas, tenemos bancas, tenemos computadoras, tenemos todo eso, o hay límites. Luego nos encontramos con el límite de los recursos desde materiales hasta financieros, ¿no? Nos encontramos de igual manera con otro tipo de límites que son las cuestiones personales. Estos personales tienen que ver con
¿cuánta gente puede haber en una institución? Si el volumen de población está llegando como para 5 trabajadoras sociales, pero solo hay 3, pues eso limita el tiempo, limita los recursos, limita todo eso. Y bueno, técnicas e instrumentos que se permiten. Les hablaban a ustedes de la norma 004 del expediente clínico. No sé si la han revisado, pero por ejemplo, ahí lo que menciona de nuestra disciplina, el único instrumento obligatorio es el estudio socioeconómico. Nada más. Es decir, la norma nos impone un solo tipo de instrumento, cuando podría ponernos pues también familiograma, también ecomapa, también otros tantos, ¿no? Pero no, la misma norma nos pone un límite institucional. Bueno, de igual manera tenemos la falta de vinculación real. Yo les preguntaría, ¿saben a detalle cómo escriben los compañeros y compañeras de otras disciplinas en su institución sus notas? ¿Las entienden completamente? ¿Saben qué es eso del código tal del CIE? ¿Cómo funciona el mecanismo de la diabetes? Etcétera. Nos preguntaríamos eso y diríamos, bueno, quizás no. Es lo mismo que le pasa a otros profesionistas cuando leen nuestras notas. Y es lo más esperado porque no forman parte de la disciplina. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que aprender a leer, a entender, a interpretar los textos de otras disciplinas. Por eso se llama multidisciplinariedad. Ojo, no transdisciplinariedad, porque eso sería hacer funciones de la otra disciplina. Multidisciplinaria. Entonces, etcétera, ¿no? Lo que sea que te pase a ti en su institución, hay límites en cada una de ellas. Entonces, aparece algo bien interesante que les comentó, ¿cuánto fue? En su sesión anterior, ¿no? Hace 2 sesiones les dijeron, oye, mira, yo ocupo el modelo sistémico. Se los mencionaron. Y les dijeron, es importante que ustedes tengan una teoría a partir de la cual comprenden la realidad. Y yo le doy seguimiento a esto diciéndoles, es importante que tengan teorías con las cuales sustenten lo que están escribiendo. Por ejemplo, familia muégano, díganme dónde está escrito, qué autor lo propuso. Y es común encontrarlo en las notas de trabajo social. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de esa parte teórica, pero de inicio entendemos que, bueno, en trabajo social existen modelos de intervención. Y la pregunta que hago ¿es útil un modelo para entender, pero que ese modelo no se usa para intervenir? Y esta pregunta la dejo en el aire porque miren, pues les pongo aquí los básicos, los 8 modelos. Vizcarret nos dice, ya hay 8, elijan el que quieran y sobre eso trabajen. Y casi siempre lo que pasa en las mentes de las personas que están en la institución dicen, ay, profe, ¿a qué hora? Bueno, pues sería posible. El punto es que no hay esfuerzos institucionales porque se lleva a cabo un proceso metodológico del trabajo social completo, porque el enfoque está en lo biomédico, no en lo social. Entonces, bueno, ustedes encuentran estos 8 y dicen, ah, ¿qué es esto, no? ¿Cuál voy a tomar? Pues puedes tomar el psicodinámico, que tiene como teoría social que lo respalda, la teoría psicoanalítica. Puedes tomar el cognitivo-conductual, que tiene el planteamiento cognitivo y conductual por otra parte. El humanista, el crítico que trae el marxismo, el feminismo, todos esos. El sistémico, en fin. Cada modelo tiene un conjunto de saberes que lo respalda. Bueno, esto me lleva a el lenguaje, que es de lo que debo hablar con ustedes hoy. A mí me encomendaron la tarea de hacerles reflexionar cómo voy a escribir, qué voy a escribir. Y yo les tengo algunas notas sobre el lenguaje. Lo primero que tendrían que saber es que el lenguaje es una operacionalización de algo que se llama el discurso. Esto del discurso lo pueden encontrar en un autor que se llama Jacques Lacan. Es muy famoso, es psicoanalista y decía, hay un discurso que sostiene todo tipo de vínculo social. Hoy en día lo ubicamos perfectamente, es el discurso capitalista, ese discurso que entremeje, que entretiene, que teje a todos los vínculos sociales. Bueno,
Este discurso construye, se establece, se operacionaliza y lo interiorizamos a partir del lenguaje. El lenguaje entendido como la simbolización de las ideas. Ponerle una palabra a algo es simbolizarlo. Escribir una letra es simbolizar. Yo simbolizo a través del lenguaje. Y bueno, dentro del lenguaje pues existen los idiomas y dentro de los idiomas están las palabras. ¿Esto por qué nos es útil? Por ejemplo, no es lo mismo decir paciente que decir usuario. Y yo he escuchado en todas sus sesiones que han usado el concepto paciente. Y me gustaría preguntar, no espero una respuesta ahorita, sino pues ¿por qué? ¿Por qué paciente? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué nos da a entender esa figura? ¿Qué cambiaría si lo llamáramos usuario del servicio? ¿Qué pasa si lo llamamos cliente? ¿Qué pasa si lo llamamos pacientito? ¿Qué pasa si lo llamamos corazón, madre, hijo? Se dan cuenta que se están refiriendo a lo mismo, al sujeto social que viene a una institución. Pero aquí les puse por lo menos 7 palabras que dicen distintas cosas y nos estamos refiriendo al mismo sujeto. Yo sé que en sus notas no van a poner corazón, ¿no? Lo sé, van a poner alguna de las 3 primeras, pero es probable que en el diálogo sí usen corazón. Y la pregunta es, ¿por qué decides usar esa palabra? ¿Qué relación establece entre tú y el sujeto, la persona? Pero, por ejemplo, luego aparecen otros conceptos, ¿no? Como persona adulta mayor o como persona adolescente, persona infante, persona con discapacidad, persona afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos que hoy en día son los correctos porque van acorde a la legislación actual, vigente. Pues si yo le pongo persona adulta mayor, estoy siendo correctamente profesionista. Estoy ocupando lo que está en la ley. Quizás antes se usaban otros conceptos, ¿no? Bueno, ahora se usa adulto mayor. Y además se le agrega siempre al principio persona, porque al ser grupos vulnerabilizados socialmente, el que yo le ponga primero que es una persona determina un grado de respeto y posición social. Fíjense qué importantes las palabras, tanto escritas como habladas, ¿no? Y bueno, entonces, déjame lo pongo completo, le meto el zoom. El lenguaje es simbólico, ninguna palabra significa realmente algo. Llegamos a consensos del significado de las palabras. Entonces, si yo uso el concepto usuario del servicio, yo estoy en relación con María de los Ángeles, que es mi compañera, y buscamos entender lo mismo. Lo más probable es que no entendamos exactamente lo mismo, pero quizás algo similar. El lenguaje es simbólico, es interpretable, pero además es contextual. ¿Qué significa eso? Que depende del contexto. En este contexto académico de formación, pues se entiende de una forma. Si yo lo digo en la sala de espera, se entenderá de otra. Es del contexto. Puede ser verbal, con palabras o palabras escritas, o no verbal, con mi cuerpo, con mis gestos, con mi tono, con mi voz. Y esto es importantísimo. Determina las relaciones de poder. No sé si a ustedes, como usuarias de algún servicio, les ha tocado que alguien los trate de corazón o les diga mi vida. Establece una relación de poder rara. No, no es agradable para quien le dicen eso, pero quien lo usa como un ejercicio de poder. Para quien dice, a ver, madre, pásele, está estableciendo un tipo de vínculo. Si me ven a mí, me dicen, oye, hijo, se establece otro tipo de vínculo. Entonces, ojo, porque esto es importante, las palabras valen. Y en este caso, cuando estamos escribiendo una nota, valen aún más porque van a ser interpretadas por otro profesional y determinará esas relaciones de poder. La escucha activa de la que nos hablaron también anteriormente incluirá por parte de la persona trabajadora social algo que se llama identificar los significantes.
¿Qué significa eso de identificar el significante? El significante sería eso que la persona toma como centro de su existencia, de su vida. Por ejemplo, que en una entrevista llega y te dice, ay, fíjese, licenciada, que quisiera ver cuánto nos vamos a tardar porque no ha comido mi gatito. Ah, no se preocupe, como 40 minutos. Bueno, y a lo largo dice, "Ah, espéreme, es que estoy viendo si ya le llevaron no sé qué a mi gatito. Déjeme ver en la cámara si él está bien. Y entonces tú vas identificando en el discurso cuál es el significante de esa persona. Ahorita usé de ejemplo un gato, pero pueden ser muchas cosas más. Hay personas cuyos significantes es estar molestas y buscan todo para construir un entorno donde estarán molestas. Entonces hay que ir escuchando activamente para ir identificando cuál es lo que constituye al sujeto, a esa persona que estamos escuchando. Y bueno, yo sé que nos dijeron en la escuela, yo sé que en los cursos vienen y nos dicen que tenemos que ser objetivos, que no podemos ser parciales, que tenemos que mantener siempre una imparcialidad. Bueno, eso está bien como discurso. Lo cierto es que tenemos juicios internos inevitables, que vienen desde nuestra constitución como seres humanos y que a veces ni entendemos. No sé por qué me cae mal cierto tipo de perfil o por qué me cae bien otro tipo de perfil. Bueno, aquí el punto de la ética profesional tiene que ver con regular esos prejuicios para que no afecten tu intervención y trabajarlos, si es que así lo deseas. Y eso va acorde a tus valores. Entonces, hoy les voy a ofrecer una opción que tiene que ver con nuestro lenguaje a nivel técnico. Nuestro lenguaje a nivel técnico tiene que ser acorde a una licenciatura. Les voy a mostrar un ejemplo de una nota que me compartieron, muy amablemente una exalumna. Le dijo, oye, mándame una nota de tu institución. Estas se las muestro y vamos a ver qué tan profesional les suena, les lees. Y luego les salió una propuesta de, pues, qué podríamos escribir desde nuestra disciplina. Pero bueno, vamos a ir un poquito a poco hacia ese lugar. Luego, esto a mí me parece fundamental porque si no lo hacemos, y aquí me declaro como la encarnación de esto, si no lo hacemos desde la academia, o sea, desde los que estamos en las escuelas dando clase, es difícil que salga desde las personas que están en institución. ¿Por qué digo esto? Porque las personas de institución tienen una dinámica institucional. Saben sus procesos, dominan sus técnicas, tienen sus instrumentos, tienen sus horarios, número de pacientes y tienen cosas que se ocupan. Esa misma cotidianidad les impide poder reflexionar, a excepción de ciertos momentos, sobre qué es lo que están haciendo. A las personas que estamos desde la parte académica, como por ejemplo yo o el profesor Víctor Mañana, pues les podemos compartir esta visión, que ya ustedes me dirán si les hace sentido o no. Lo primero, ¿cómo se construye la intervención profesional? Si yo te pregunto, ¿lo que haces en tu institución cuando pones tus notas, lo llamarías intervención social? Ahí hay una duda, ¿no? Pues que igual y no, ¿no? Así como que pues ya es un proceso, formo parte de una nota, le doy seguimiento, pero proceso de intervención no suele ser. Es decir, tenemos un encuentro, una dicotomía, dos caminos entre la teoría que nos enseñan, que encontramos en este tipo de espacios académicos y formativos, y lo que es la práctica diaria, eso que haces ahí en tu horario. Acá en lo académico debemos tener conocimiento de la práctica, entonces también trabajamos en instituciones y hacemos cosas y desde ahí lo vamos reflexionando. Pero la idea es que quienes están de lleno en institución también reflexionen sobre lo académico en este tipo de espacios. Me interesa mucho cuando escuché que les preguntaban, oigan, ¿ustedes lo quieren integrar en el hospital, el formato SWOT? Ustedes dijeron, sí, nos interesa. Pues yo quiero poner mi piedra, mi granito en sumar a esto para que no quede como solo un proceso más, como una mnemotecnia que nada más se va a poner, ah, pues ahora lo ordenamos de esta manera, sino llevarnos un poco más allá de lo regular. ¿Por qué? Porque nuestra intervención desde los 70 en adelante con los cambios de planes de estudio, se ha visto ligada siempre a lo instrumental.
Las instituciones dicen, ¿para qué me sirve un trabajador social, una trabajadora? Ah, pues para determinar un nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué va a hacer? Determinar niveles socioeconómicos. ¿Va a ejercer una función única y exclusiva en esta institución o varias? No se reflexiona sobre, oigan, pues que vengan a hacer su proceso metodológico con la población. ¿Por qué no se reflexiona sobre eso en las instituciones? La respuesta es porque depende de la perspectiva de la política social. Por ejemplo, el día de ayer estuve por allá en el festejo de la Ciudad de México, el Día de la Social. Y Martí Batres, nuestro jefe de gobierno, pues, se echó el discurso, ¿no? Y él decía, durante este gobierno, obviamente el que ha llevado junto con Claudia Sheinbaum, para él su percepción es que la política social se ensanchó. ¿Qué significa eso para él? Pues que cada vez hubo más funciones sociales que cubrir. Y entonces dijo al gremio, ¿no? Entonces gremio, pues aplíquense porque cada vez hay más programas sociales, cada vez hay más intervención social, cada vez se pone más lo social al centro y tenemos que entrarle. Si no le entramos, pues entonces otras profesiones u otros perfiles ocupan esos espacios y lo hacen desde su paradigma de saber. Entonces, ojo, porque la política social determinará lo que hace una trabajadora social. Las herramientas metodológicas de nuestra intervención entonces están determinadas por eso. Como ya lo dije, en la norma oficial mexicana, por ejemplo, pues nos encontramos que es el estudio socioeconómico y entonces una institución te puede decir, oye, pues solo ponme el estudio socioeconómico y es suficiente. Bueno, por cierto, le compartiré a la licenciada Lisset pues esta presentación, ¿no? Porque de repente siento que voy como avanzando y no sé si lo están anotando, tomando fotos. Confíen en que va a estar en sus manos y la podrán utilizar. También porque quizás les interesen las fuentes de todo este rollo que les estoy echando, que como se darán cuenta, todo está ahí abajito, puesto en algún lugar, de donde pueden acercarse para saber más al respecto. Bueno, esto es a lo que quiero llegar. La cotidianeidad de las personas que estamos en instituciones nos lleva a determinar qué es lo que llamamos quehacer profesional, qué es lo que hacemos día con día. Lo operativo entonces frecuentemente supera lo reflexivo. Tengo que atender 10 personas, adelante. Pocas veces me detengo ahí. ¿Por qué 10? ¿Por qué tengo que hacer esto con 5 minutos? ¿Por qué solo tengo 40 caracteres para escribir mi información? Entonces, ante esta reflexión que se espera de cualquier profesionista, pues bueno, vienen estas ideas. Dicho de una manera muy sintética, el cómo hacer algo de la profesión eclipsa el sobre qué o el para qué. Siempre que nos metemos en formaciones queremos, no sé si han visto el meme de pela ya la maldita naranja, no sé si lo han visto, pero se refiere a eso, o sea, como ya dame la metodología, ya ponme los 5 pasos, ya dime qué tengo que poner en la P, en la O, en la E. Espérame, todo esto no es nomás así de hazme una enchilada, ¿no? Es algo profesional, porque seguramente alguien ya lo pensó, llevamos 47 minutos y dicen, ¿y a qué hora me va a enseñar a escribir? Espérame, tenemos que ir estructurando todo esto para que definas qué vas a escribir, para empezar. Bueno, me tomo esta libertad ya que estoy aquí, ¿no? Entonces, para trabajo social, entonces, para Nelia Tello, ojo, una función es algo que hacemos racionalmente, algo que pensamos, con una intención, que tiene conocimiento científico que lo sostiene para desencadenar procesos de cambio social. A eso se dedica nuestra profesión. Eso es una función. Y luego ya las va acomodando, ¿no? Función educativa, función de gestión, función de orientación, función de varias. La participación del sujeto, o sea, quien da la información o quien reflexiona sobre su situación, es necesaria para hablar de que trabajo social está haciendo lo que hace. Si la persona no participa de alguna manera, pues no podríamos hacer trabajo social. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito cómo sería una técnica de redacción, ¿va? Ya que ocupé, perfecto, casi la hora. Esta técnica de redacción, ¿qué onda?
Bueno, es muy sencilla en el sentido de la simpleza, pero es complicada a la hora de tener a alguien en la fila y tienes que escribir, o mientras estás sentado tú solo enfrente. ¿Por qué? Porque necesariamente te va a demandar tiempo. Y lo lamento, escribir correctamente requiere tiempo. Si no te da tiempo, entonces no tienes que pelear por escribir más sencillo, tienes que pelear por más tiempo. Y ahorita voy a hablar de la diferencia entre sintetizar y simplificar, porque tendemos a simplificar, entonces ponemos menos cosas para que me dé tiempo. Bueno, ¿qué técnica podemos ubicar? Una que está en tres fases, algo que llamaremos el momento pre-redacción, antes de escribir, otro que llamaremos momento de redacción y otro que será la revisión. Tres momentos. Pasan cosas distintas y ustedes no me dejarán mentir. A veces hacemos los tres al mismo tiempo. Estamos en la entrevista, ya estamos escribiendo, ya estamos en la computadora, ya guardar, órale, vámonos el que sigue. De nuevo, si eso les sucede, entonces la lucha es por más tiempo, no por menos información. Bueno, ¿qué sucede en un momento de pre-redacción antes de que escribamos? Bueno, primero, debes tener claro tu objetivo. ¿Para qué estás haciendo esa entrevista? ¿Para qué estás aplicando ese estudio? ¿Para qué estás elaborando ese familiograma? ¿Para qué? Una vez que tienes claro el objetivo de ese momento, entonces vas a tener más oportunidad de organizar el tiempo. Ustedes saben que de repente hay usuarias y usuarios del servicio que te quieren contar de su vida y de sus angustias y de por qué llegó tarde y de a dónde va a ir después y qué pasó con la escuela de no sé quién y que el vecino no sé cuál. Bueno, hay formas de siempre volver a nuestro objetivo. Tenemos que tener un objetivo cuando estamos en la pre-redacción. Aquí todavía no estamos escribiendo, no estamos redactando la nota. Segundo momento, recolección de datos. ¿Cómo levanto los datos? Normalmente lo hacemos a través de una técnica llamada entrevista. Hacemos una entrevista a la persona. O si no hacemos entrevista, aplicamos la técnica de encuesta a través de un cuestionario. Bueno. Entonces yo hago recolección de datos a través de una técnica o un instrumento. Tercero, pero para eso necesito estar entrenada. Y aquí es otra cosa que muchas veces no se, y voy a volver a parar para ser más dramático en esto, a veces no se dimensiona. Trabajo social tiene un entrenamiento, no cualquiera hace lo que hacemos. Ustedes han visto a las y los servidores de la nación. Ejercen funciones propias de la disciplina, pero no tienen la disciplina del trabajo social. Entonces, constantemente cometen errores metodológicos o errores de habilidad al entrevistar o al formar un grupo o al controlar una situación. Es decir, la disciplina de trabajo social está entrenada en ciertas habilidades. Por ejemplo, a nivel individual, tiene un entrenamiento en contención emocional. Puede manejar una crisis de nivel psicosocial. A nivel grupal, puede aplicar técnicas, puede aplicar y resolver conflictos, puede gestionar un grupo. A nivel comunitario, puede analizar la política pública de una región. Eso no lo hacen otras disciplinas, no de esta manera. Entonces, hay que identificarnos con que por eso somos disciplina, porque somos la disciplina que hace esas cosas. No hay otras que hagan lo mismo. Bueno, luego, si tienes las habilidades, dominas la técnica, dominas el instrumento y tienes un objetivo, entonces te será fácil organizar los datos. Pues voy a poner los datos por esferas, ¿no? Con instrumento, estudio socioeconómico. Parte uno se refiere a esto, parte 2 a aquello, parte 3 a esto. Y bueno, aquí les puse por último de ese primer momento la vinculación de conceptos.
En unos minutos les voy a mostrar una redacción que tiene que ver con conceptos teóricos. ¿Por qué? Si la persona me dice, yo vivo, ¿no? Con mi esposa, mi hijo, mi hija y mi mamá. Yo en ese momento, trabajador social, tengo que vincular qué tipo de familia es inmediatamente. Así, en cuanto me lo dice, pum, vinculo el concepto. Ah, tipo de familia tal. Si me dice, mi hija o hijo, no es que es uno, tiene tantos años y está pensando en ya irse de la casa, inmediatamente pienso ciclo vital. ¿En qué momento del ciclo vital está la familia? Y lo identifico. Voy vinculando mis conceptos académicos con la realidad del sujeto. Esto es entrenamiento, tiene que suceder inmediatamente en nuestra cabeza. De modo que nos vayamos a ver los libros. Ah, espéreme, déjeme ver qué tipo de familia tiene usted. Déjeme, le escribo a mi profe para preguntarle. Pues, no, no tiene que saberlo porque por eso ya tiene su cédula y su título, que dice que uno sabe cosas, ¿no? Entonces, vamos vinculando los conceptos mientras vamos escuchando y recopilando los datos. Y luego ya que tenemos entonces nuestro objetivo atendido, ya recogimos datos en los instrumentos, ya aplicamos nuestras habilidades, ya organizamos y le pusimos vínculos a la información de conceptos teóricos. Pues bueno, ahora sí, pues vamos a escribirlo. Y les repito, yo sé que por tiempo lo hacen todo al mismo tiempo. Por esa limitación suelen hacerlo en la marcha todo junto. Y eso nos lleva a errores, porque no logramos poner atención en las cosas completamente. Voy a desmentir un mito de lo, ¿cómo le llamaban? Multitask, ¿no? Algunas personas multitarea. Las personas multitarea lo que hacen es dividir su atención. No es que su atención pueda multiplicarse por dos y atender entonces dos cosas a la vez. No, lo que hacen es dividir su atención. Le restan atención a algo para ponerla en otra cosa. Puede que salga bien, pero generalmente no sale bien. Omites información, tienes que repetir un dato, te equivocaste en lo que escribiste, le pides que te lo repita, debido a que confiamos en que todo es fácil, sencillo, ya lo he hecho muchos años. Quizás ahorita que te muestre los ejemplos digas, ah, pues puede ser distinto como una posibilidad. Bueno, y aquí es donde la trabajadora social, a la hora de escribir, va a convertir sus ideas en palabras a través de construcción de frases. Cuando a mí me solicitaban, ¿no? En esta carta descriptiva del curso, herramientas narrativas, yo lo primero que pensé en decirles es, una nota tiene que ser de nivel descriptivo, tiene que describir la situación de un sujeto. Por lo tanto, puede ser muy precisa. No necesita una historización tipo novela. Para nada, necesita ser descriptiva y por lo tanto muy puntual, sobre todo porque tenemos, como me dijeron, caracteres específicos. Y bueno, algo de lo que adolecemos en el planeta completo, la ortografía. Em, la acentuación es muy importante, ¿no? Como este chiste de que la esposa se levanta, voltea a ver a su marido y le dice, ¿cómo amaneciste, viejo? 30 años después, voltea a verlo y le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste, viejo? Y lo único que cambia es la acentuación, pero le cambia todo el sentido a la frase. Un acento y una coma le cambian el sentido a todo. No sé si han escuchado la canción de Valentín Elizalde En el tiempo de los apóstoles. Y que la acentuación está rara, ¿no? Todo está en esdrújulas. Entonces le va cambiando el sentido a todo lo que vamos escuchando. Y en este caso todo lo que vamos leyendo. Ustedes ubicarán que las comas son pausas en la lectura como si lo estuvieras mencionando, ¿no?
La coma te da una pausa de que sepas que ahí es un límite y luego viene otra cosa. Bueno, planteo esto porque la ortografía es fundamental en una nota. Noticia, aunque sean mayúsculas, no te puedes zafar de acentuar. Ya no aplica esa regla que a veces decían. Es que si son mayúsculas, no importa. O sea, mayúsculas hay que acentuarlas. Porque igual le quita el sentido si no acentúas correctamente. Entonces, curso fundamental a tomar como trabajadora social, un taller de ortografía y redacción. Un taller donde escribas, te sientes 2 horas, te revisen tu texto, etc. Y luego, ya que escribimos, pues viene un proceso de revisión. Tengo que leer lo que escribí. Ahorita que les muestre el ejemplo de la nota que me mandaron, van a ver por qué. Tengo que ver qué dice como pregunta, por eso está acentuada, qué dice, qué debería decir, y aquí es donde encontramos la diferencia. Para aquellas que ya hicieron tesis, saben a qué me refiero. Uno cree que escribió algo y a la mera hora te preguntan y, no, esto decía otra cosa. No es coherente una cosa con otra. Entonces yo tengo que revisar qué escribí, qué dice aquí y cuestionarme, ¿esto es lo que debería decir? ¿Eso es lo que quise expresar? Y bueno, viene un punto fundamental, adaptación a quien lee la información. Por supuesto que debe estar estructurada para un equipo multidisciplinario, pero principalmente una nota que elabora una trabajadora social está hecha para otra trabajadora social. O sea, eso es lo principal. No le estás escribiendo a tu tía, a tu sobrino, a tu novia, a tu amiga, no, le estás escribiendo a otra profesionista que se supone sabe lo mismo que tú. Entonces, piensen a quién le estás escribiendo. Las otras disciplinas tendrán que interesarse en comprender los conceptos propios del trabajo social. Tendrán que preguntar, oiga, licenciada Giovanna, ¿esto qué significa? Mire, doctor o psicólogo, médica, significa esto, quiero decir esto, si necesito un documento, aquí está, un libro, mire, bla, 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 ¿no? Debe haber un interés. Digo, yo he escuchado muchas veces desde las otras profesiones, cosas que incluso digo, ay, no se siente feo. Cuando dicen, pero es que ¿para qué leo a trabajo social? No me dice nada. Se echa sus 7 líneas, pero no me dice nada. No me es útil a mí como otra profesión saber esto. Entonces prefiero no hacerlo. Y solo no nos leen y se acabó, ¿eh? Hay otros que dicen, no, la información de trabajo social es impresionante o súper útil. Claro, o sea, están los polos. Pero lo que me refiero es que las otras disciplinas también deben interesarse en nuestros temas, así como nosotras nos interesamos en los de ellas. Por eso es multidisciplinario. Nos permite una interpretación global a nivel biológico, psíquico y social de una persona o de un sujeto. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esto, puedo decir que tengo un método para redactar. Si ustedes quieren una fórmula para poder redactar, tienes que seguir estos 3 pasos. Primero, obtén información a través de tus técnicas, tus instrumentos, tu objetivo y demás. Luego, escribe lo que consideras que es relevante poner a través de la construcción simbólica, construcción del lenguaje. Y luego revisa lo que escribiste. Si tú decides no hacerlo, entonces estás decidiendo no usar una metodología de redacción, sino usar otra que podrás nombrar como quieras, como las 3 cosas, 3 en 1. Y pues está bien, pero te llevará a resultados como este que les voy a mostrar. Ya le tapé todo lo necesario, para que sepamos de dónde es. Pero aún así. Fíjense este ejemplo. Léanlo, por favor. Me voy a esperar un minutito. Denle una checada, léanlo, vean qué onda. Y ahorita continúo. Un minutito.
Bueno, me gustaría aquí abrir un poquito unos minutos para escuchar sus opiniones, ¿ok? Eh, ¿Qué observan de esta nota que estamos proyectando? ¿Qué comentarios podríamos hacer? Pueden hacerlo por escrito o pueden aquí levantar su mano y vamos pasando la voz, como ustedes gusten. Me gustaría escuchar unas opiniones. ¿Qué opinan de una nota como esta que estamos observando? A ver, ya me llegó aquí un chat. No hay comas, la paciente no puede entrar por sus propios medios, tiene 6 años. Bien, gracias. Un par de observaciones importantes. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Gracias, Adrián. La redacción no es la correcta. No sé si pudieras, Lilia, ahorita en un ratito que puedas escribir, como a qué te refieres con esa parte. ¿Qué observaste en particular que digas, ah, ahí hay un detalle? Mm. Gracias, Lilia. Inicia la nota informando que la paciente ingresó sola, es una menor. Ahí encontramos una incongruencia, ¿no? Algo que suena muy extraño. Bueno, gracias, Lilia. No sé si Serafín es tu apellido o tu nombre. Está padre, Lilia. Sofía dice, es una nota de trabajo social y habla de términos médicos. Gracias. Muy bien, Lilia, gracias. Sofía, en efecto, y esto me parece algo interesante porque nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y entonces qué ponemos desde trabajo social? ¿Qué es lo que hay que redactar? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga. El plan social no responde a las problemáticas sociales. Gracias. Oh, es Baby, mi amiga, mi hermana, compañera de la escuela en su momento. Gracias, Esbe. Claudia, desde mi perspectiva, el primer apartado solo explicaría lo sucedido con el diagnóstico médico y el diagnóstico social, todo lo que tiene que ver con la familia del menor y su dinámica familiar. Perfecto, Clau, gracias. Esperanza dice, no usa signos de puntuación, así como en la canción de Valentín Elizalde les digo. ¿Cómo se obtuvo la información si la paciente ingresó sola? Es una pregunta muy legítima. Ahora, ahorita lo que me terminan de escribir y poner observaciones, habría que preguntarnos, si la persona que escribe esta nota hubiera seguido este proceso de, a ver, recopilo datos, veo que voy a escribir y luego reviso lo que escribí, pues vale la pregunta, ¿habríamos llegado al mismo resultado? Lo más probable es que no. Priscila nos dice, la nota social inicial tendría que hablar el por qué ingresa a urgencias si su diagnóstico es la ingesta de cuerpo extraño. Ok, gracias, Pris Cabello. Bueno, entonces en lo que me terminan de escribir sus ideas, sus observaciones, por esto es importante seguir un proceso. Yo sé que a ustedes les ha pasado que se encuentran con notas que tienen cosas. No sé si como esta, pero seguramente han observado y han dicho como, ay, ¿qué querrá decir mi compañero? ¿Por qué habrá puesto esto? ¿Y esto qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver que haya dos perros? Por ejemplo, ¿no? Me pregunto. Entonces, ante esta reflexión, posiblemente ustedes también cuando han escrito, sin darse cuenta, han llegado a resultados que los demás dicen, ay, ¿esto qué onda? Y luego, si alguien quiere conocer el entorno social y se encuentra información como esta, va a decir, oye, pero es que esto no me responde. Entonces, pues gracias, trabajo social, pero tu nota pues no me es útil como otra disciplina.
Bueno, me parece que ya no hay más observaciones, que hasta ahí llegamos. Si hay alguien más, váyalo enviando, por favor. Vamos a darle como una revisión y ahorita les pongo otro ejemplo. Pues dice aquí, ¿no? Se acordarán que cuando el médico o el compañero de hace 2 sesiones, sería importante señalar la institución de origen de la nota, ya que deben de ajustarse a las indicaciones de la misma. Gracias, Jorge. ¿Se acuerdan que les dijeron, no? Que la P antes del SOAP tiene que ver con la persona, los datos de identificación. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, estos, ¿no? Eh, datos de localización, calle, etcétera. Está como esa parte, digamos, del encuadre del usuario, del encuadre de la persona. El compañero nos decía, en nuestro sistema ya está ahí, o sea, no necesito yo escribirla porque solo selecciono las opciones y ya está. Ah, perfecto, entonces la P queda cubierta. Pero pues luego viene ya como tal el swap, ¿no? Aquí ¿qué encontraríamos de lo subjetivo? Pues bueno, hay que checarlo, vamos a ver. Nos dice que se da un aviso MP, dato relevante, el diagnóstico del que viene referido de la otra disciplina, bueno, que viene de corta instancia, ¿ok? En dirección y teléfono y demás. Y dice, se trata de paciente, recuerden la terminología que les sugerí vamos a reflexionar sobre qué estoy queriendo decir. De nuevo, si yo uso paciente, significa que está en relación con lo médico una vez más. Una vez más, la información va dirigida a eso, está eso en el centro. No significa que lo cambien, solo que les dejo la reflexión. Que ingresa por sus propios medios. Ok, ¿eso lo entendemos como de manera similar todos? O sea, por sus propios medios significa que entró caminando, que entró sola, que vinieron y la dejaron autoridades y ella se metió. ¿O qué significa por sus propios medios? Y es esto del lenguaje que les decía, ¿no? ¿Qué significa eso? Y luego dice, al servicio de admisión, todo está en mayúsculas, por cierto, y faltan acentos como admisión, en la O, pediatría, ahí es continuo, entonces no lleva acento. Es originaria y residente del Estado de México, pero va seguido, si se fijan, pues casi no hay, de hecho no hay ni una coma. Es residente del Estado de México, sin acento México, edad 6 años, escolaridad primer grado de primaria, enfermedades crónicas sin acento, negadas. Negadas yo me imagino, pues porque el cuidador de acá arriba, pero no dice si es esa persona quien está entrevistando, ¿no? Quizás podría ser la misma niña la que entrevistó, no nos queda claro, no está preciso. Eh, primer grado, primeras enfermedades crónicas negadas, habita con sus padres, mamá, y viene el nombre, con edad de tantos años, escolaridad tal, se dedica al hogar. Enfermedades, ahí le falta una E, crónicas sin acento, negadas. Toxicomanía sin acento, negadas. Casada. ¿Casada quién? ¿La mamá o la niña o a quién estamos entrevistando? Desde hace 17 años, entonces yo supongo que la mamá, ¿no? Lógica, pero no está claro. Con el señor tal, de tal edad, escolaridad tal, empleado, dice empleado enfermedades crónicas, entonces no, pues ahí tampoco me queda la diferencia. Toxicomanías negadas, la paciente tiene una hermana de nombre tal, edad 17 años, escolaridad tal. Si se fijan, lo que está haciendo la persona que redacta esta nota, básicamente es agarrar a los elementos de la familia, papá, mamá y hermana, y decirnos datos generales de ellos, ¿no? Su edad, su nombre, su escolaridad, si tiene toxicomanía, y ya. Y así pasa por cada individuo. Y luego dice, llega a la vivienda, ¿no? La casa donde habitan, uno supone que entender por casa, ¿no? ¿Qué será una casa para mi compañero? ¿Qué será una casa para mí? Pues puede ser distinto. Es una casa propia, cuenta con todos los servicios, 2 recámaras, sala comedor, no dice si es sala guión comedor o sala coma comedor, que eso es importante. Cocina y baño completo. Cuenta con fauna doméstica sin acento, 2 perros sin pum. Se acabó. Entonces uno lee esto y dice, ay Dios mío, bueno, ¿qué más tenemos que saber? Y de ahí va a sacar su diagnóstico de estos datos que nos puso. Y luego dice, paciente femenina, ¿quién cursa?
Más es paciente, en todo caso, usuaria del servicio que cursa, ¿no? Como en la redacción. La primera década de vida en una familia nuclear. Entonces aquí ya es el primer concepto que nos aparece de trabajo social. Familia nuclear. Ah, bien, ya entendí eso porque somos profesionistas. Roles definidos. Bueno, eso también lo podría yo entender. Se encuentra en la etapa de crianza y educación. Y ahí yo le preguntaría, ¿y cuáles son las otras etapas? ¿De qué autor estamos hablando? Porque ¿cuál pone crianza y educación? Igual y nos está hablando más bien del ciclo vital, pero no estoy seguro. Y luego va a ser tomando el rol de hija beneficiaria. Eso no sé qué significaría. Hija beneficiaria. O sea, que recibe beneficios de la familia, o sea, le dan todos los recursos. Y luego dice, hermana, cuenta con red de apoyo para su instancia hospitalaria. Y entonces ya me confundí, pero ya no entendí bien qué quiso decir. Y luego vienen unos comas o puntos. La paciente está, sin acento, en espera de que se le haga una endoscopía. Ok, ¿y el diagnóstico cuál es? Y esta es una pregunta que nos hizo la psicóloga. ¿Ustedes qué ponen en diagnóstico? Y es una pregunta difícil, ¿no? Hoy, pues, no tengo un CIE, no tengo un DCM. Si me pregunta una psicóloga, oye, yo ocupo el CIE para poner tal clave, ¿tú qué ocupas? O si me pregunta un médico, no sé, un psiquiatra, ¿no? Yo tengo el DCM-5R, ¿tú qué ocupas? Bueno, ahorita estructuramos esa respuesta. Luego viene un plan social a un diagnóstico que no está específico. Y viene un plan. Y el plan se da orientación sobre el reglamento hospitalario. ¿Ok? Pero entonces es plan o ya es tratamiento, si ya le estás orientando. Entonces ya está en el nivel del tratamiento, no del plan. Por la redacción dices que ya lo estás dando. Y luego dice sobre los programas institucionales, ¿ok? Sobre las medidas sanitarias, sobre la importancia de lavarse las manos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de arriba? Nada. Y luego viene tratamiento. Se le hace entrega de 4 formatos de MP y la clave, una nota médica, el cual tiene que llevar a la fiscalía, se da orientación sobre el trámite de viáticos, sobre donación, se le informa que solo está mamá y papá, bueno, dice papá y mamá las 24 horas, de que no está permitido ingresar cobijas, mochilas y alimentos, y abre un paréntesis que no cierra ni nada, solo está ahí como abierto. Se aclaran dudas. ¿Cuáles? No sabemos, pero hubo dudas y se aclaran. Entonces, ustedes deténganse un momento a reflexionar. Si ustedes fueran de la disciplina de la medicina, de la psicología, de la nutrición, de cualquiera del ámbito de la salud, o fueran una supervisora de trabajo social, ¿qué harían con esta nota? ¿Qué refleja? Yo lo primero que diría es que refleja que no tiene un estilo de redacción, no tiene un proceso. Quizás así como pensó, escribió, y eso es bien peligroso. Bueno, sí, Mauricio, eres bueno para andar criticando, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí va la propuesta. Ya ustedes me dirán qué opinan. Primero, y esto para mí es así de toral, muy importante. ¿Qué es sintetizar? Sintetizar es lo que logramos hacer cuando mezclamos información, cuando mezclamos factores, datos que nos dan y encontramos algo concreto, que reúne significados. Eso es muy importante porque no es lo mismo sintetizar que simplificar. Simplificar significa que voy a reducir la complejidad de lo que estoy diciendo, lo voy a decir más fácil. Y no, sintetizar significa que voy a mantener la misma complejidad, pero lo voy a acomodar en conceptos compactos, fundamentados en la teoría social. Simplificar significa que voy a omitir información, que la voy a decir como se pone coloquialmente, como a mí se me ocurre mencionarla.
Es fundamental que comprendamos en nuestra disciplina que debemos evitar simplificar, porque nos estamos quitando lo valioso de haber estudiado trabajo social, porque si no cualquiera puede hacerlo. Lo que tenemos que entrenarnos es a sintetizar, cómo poner conceptos precisos de las cosas. Es importante mencionar que aunque se pongan acentos, cuando se guarda la nota no se ven reflejados. Muchísimas gracias, Aira. Eh, entonces quizás aquí sea un tema tratar con sistema, no solo aceptarlo, sino resolverlo. Bueno, entonces ya que explicamos lo que es sintetizar, me gustaría mostrarles, bueno, antes de este les voy a mostrar la estructura completa y ahorita analizamos a detalle esto. ¿Se acuerdan que la psicóloga les mostró una nota, un documento, donde nos daba un ejemplo de lo que ella ponía? Bueno, yo les preparé un ejemplo de una propuesta de cómo podría ser una nota bajo la estructura SOAP en nuestra disciplina, porque cambian cosas, no es lo mismo. Por ejemplo, ustedes encuentran esto de aquí. Hasta arriba puse expediente, nombre, edad, sexo, género, fecha y hora, en el sentido de que eso normalmente ya lo da el sistema o son datos muy específicos que poner en casillitas, ¿no? El número de expediente, el nombre completo, ya sea por apellidos o nombre iniciando por el nombre de pila, la edad. En los sistemas de salud aún no logra integrarse la diferencia entre sexo y género, por ejemplo. Se usa género refiriéndonos como a una parte intermedia entre sexo y género. Entonces sería importante reflexionar de nuevo con la institución si vamos a agregar sexo y género o si vamos a seguir usando uno nada más. ¿Qué pasará con las personas trans, con las personas no binarias, dónde caben en estas estructuras de información? Cuando para trabajo social esos datos son importantes, porque ponen al sujeto en vulnerabilidad social. Bueno, ¿y se acuerdan qué es la P, la S, la O y demás, ¿no? La P de paciente, y entonces usuario masculino, 21 años de edad, ingresa a través del área de urgencias con diagnóstico por parte del área médica de fractura de fémur. Se encuentra en fase de investigación acorde al proceso metodológico del trabajo. ¿Qué estoy diciendo yo? Está llegando a mi servicio y acorde a mi proceso, yo voy a ejecutar la investigación para determinar un diagnóstico. Lo que estoy a punto de decirles es lo que se supone académicamente que deberíamos hacer. Ya ustedes verán qué tan viable, qué tanto se puede, qué cambios hay que hacer para que nuestra profesión se dignifique y logre hacer su labor. Bueno, entonces la P, ¿no? Ahí está el paciente. Se acordarán que luego viene la S y la O, la S de lo subjetivo. Y nos explicaban desde antes, ¿no? La parte subjetiva, y aquí voy a detenerme un segundo, y la voy a detener porque si no ni me escuchan ni lo leen bien, si no están en las dos cosas. La parte subjetiva y la parte objetiva viene desde el planteamiento de los tipos de datos. En la metodología de la investigación de la ciencia, y en específico la de trabajo social, dividimos los datos objetivos son aquellos que se pueden cuantificar en forma de variables, ya sean de razón o nominales, ¿no? Entonces yo lo puedo cuantificar. Por ejemplo, la vivienda donde usted habita es propia, tiene escritura pública, sí o no. Eso es cuantificable, no depende de mi interpretación, de cómo usted se sienta, de lo que opine. ¿Hay documento o no? ¿Cuántos focos tiene? No, pues 7 instalados. Ah, pues son 7, no depende de lo que usted crea, opine, piense. Son datos objetivos. Los datos subjetivos tienen que ver con lo que la persona piensa, siente, cree, opina. Y una vez hecha esta diferencia, entonces podemos decir, entonces en los datos subjetivos voy a reflejar lo que la persona siente, cree, piensa, opina.
Y entonces me puedo encontrar, como nos lo recomendaron, con citas textuales, ¿no? Esto que al final le ponían SIC, que tiene que ver con literalmente. Dentro de la redacción del APA, actualmente ya no se pone el SIC, solamente se pone entre comillas y se entiende que es el dicho literal, pero bueno, cualquiera de las dos sería correcta. Y voy a ocupar aquí el primer concepto de trabajo social. A ustedes y a mí nos enseñaron que había una cosa llamada necesidad sentida y otra necesidad real. Ah, bueno, ya metimos algo de trabajo social. ¿Qué es la necesidad sentida? Lo que la persona siente, cree, piensa y opina que necesita. Y entonces nos va a decir, la necesidad sentida, expresada por el familiar del sujeto de estudio, otro concepto de trabajo social, sujeto de estudio, el centro de mi investigación, es, abro comillas, no cuento con los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que se vienen. Ante la situación mencionada, refiere, me angustia no poder comprar los materiales que me van a pedir, no he podido dormir en casa y me estoy quedando aquí afuera del hospital. Bueno, eso es lo que nos dice, eso es lo que siente y ojo, nos dijo mucho más, pero yo seleccioné estos dos decires porque son los que voy a identificar como importantes de su discurso. Entonces, ¿qué nos está diciendo subjetivamente? Está preocupada por los materiales, por la cuestión económica y porque está durmiéndose afuera en la banqueta probablemente. Bueno, entonces yo ya hice mi apartado subjetivo muy concreto, ¿no? Lo que la persona viene y dice. Su necesidad sentida es dinero y un lugar donde dormir. Bueno, ahora viene esto de aquí. Ojo con la O, la parte objetiva. Se las voy a poner en la presentación donde lo puse por colores para una más fácil lectura. Entonces, va la pantalla. Y le voy a poner el zoom. Ahí. Voy a dar, ¿qué les parece? Un minuto, 2 minutitos para que la lean y me espero y ahorita continuamos. Adelante, por favor. Bueno, entonces yo espero que esto les empiece a generar preguntas. Ahorita me las hacen. Pero se darán cuenta que se están, y lo puse en colores, ¿no? Para que se identifique bien. Cada color nos está diciendo algo distinto. Son 16 líneas o 17, creo, que nos están dando un bagaje de saberes del sujeto de estudio de su familia extenso. ¿A qué me refiero con extenso? Bueno, voy a alejar un poco este. Bueno, y una cosa que me faltó aquí mostrarles es lo que dice abajo. Dice en la P de plan, se abordará el caso acorde al modelo de gestión de caso. Ahorita les enseño la otra parte de eso, solo lo puse para una observación. ¿Qué es lo primero que observaría yo aquí como profesionista que estudió 3, 4, 6, los años que hayas estudiado trabajo social? Depende si cuentas con el nivel técnico o no, pero por lo menos 4 de tu licenciatura. Bueno,
¿Qué es lo primero que puedo observar? La trabajadora social al escribir que está usando una técnica y luego dice con el uso de instrumentos, a mí, Mauricio, trabajador social, me da a entender que comprende la diferencia entre una técnica y un instrumento. Eso es lo primero que yo digo, ok. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas personas que estamos en el ámbito profesional no somos capaces de describir la diferencia entre uno y otro, teóricamente, y damos ejemplos, ¿no? Pues es que, mira, una técnica es como la entrevista y un instrumento es como el estudio, y ya con eso lo explicamos. O sea, no se da una explicación a nivel teórico de la diferencia entre una y otra cosa. Yo empiezo a leer esto y digo, mi compañera del turno tal identifica la diferencia entre una técnica y un instrumento. Ok. Elemento número 2, sabe la diferencia o las tipologías de las entrevistas. Si me está especificando que es una entrevista semiestructurada, entonces me está diciendo que está ocupando reactivos que pueden ser abiertos o con opciones, pero que siempre da posibilidad de profundizar en los temas. Su entrevista es semiestructurada. Perfecto. Pues mi compañera maneja el concepto de entrevista semiestructurada. Después, ahí, fui más allá. Tercero, me menciona que ocupó 3 instrumentos durante su recogida de datos. Ocupó su guía de entrevista, aplicó un estudio socioeconómico y elaboró un familiograma. Si ella es muy hábil en esto, muy hábil en elaboración de estas cosas, pues habrá tardado que media hora, quizás, 35 minutos. Si es muy hábil, si no nos tardamos horas y horas y horas. Todo depende, por eso les digo que la habilidad en la aplicación de instrumentos es importante. Entonces yo leo esto y digo, domina 3 instrumentos. Guía de entrevista, estoy, si necesito, ahí están en el archivo. Perfecto. Y luego me dice, eh, hogar familiar ampliado. Y uno se preguntará, chis, ¿y eso de dónde salió? Eso viene de la tipología que marca el INEGI en los tipos de hogares. El INEGI dice hogares familiares, hogares no familiares. Dentro de los hogares familiares hay ciertos tipos y en este caso es un hogar familiar ampliado. Me dice cosas, me da información. Entonces mi compañera conoce la tipología del INEGI. Pero no solo esa, también me pone que el tipo de familia es monoparental. ¿Qué significa monoparental? Pues que solo existe una figura parental, ya sea mamá o papá. ¿Y eso quién lo dijo? Quintero Velázquez en su tipología de familias. Entonces fíjense cómo en estas 3 líneas, 4 líneas, ya nos está diciendo muchas cosas. Eso es sintetizar. No estoy haciendo simple la información, la estoy logrando encapsular en conceptos. Luego vendrá de estilo nutridora. ¿Y eso quién lo dice? Virginia Moramay. Conflictiva, problemática o nutridora, los tipos, estilos de familia. Pues ahí está. Luego me agregó habitando en un entorno semiurbano. ¿Y eso qué significa? Pues Irigoyen, el de medicina familiar, hizo su estructura de ese tipo de lo urbano, lo no urbano, lo semiurbano. Y luego me pone fase de crianza acorde al ciclo vital. ¿Cuál es la fase de crianza? Pues la que establece Lauro Estrada Inde en el ciclo vital. ¿Qué sigue? Bueno, respecto a la dinámica familiar, y aquí esto me parece bien interesante porque siempre hablamos de dinámica familiar y nadie tiene claro a qué se refiere eso. Bueno, en general, ¿no? Yo sé que algunas de ustedes lo tendrán muy claro, pero me refiero usamos ese término de una manera multisemántica. Cada quien lo entiende de diferentes maneras. Entonces, a veces ponen dinámica familiar buena o ponen dinámica familiar funcional o disfuncional. Y uno se pregunta, ¿cómo determinaron que era funcional o no funcional? ¿Qué criterios hay para eso? Bueno, aquí como lo podrán notar, les puse en color doradito, ¿qué entiende Laura Evelia Torres por dinámica familiar?
Y lo primero que va a entender dentro de los elementos de la dinámica familiar es el tipo de comunicación. Y hay una categoría que se llama comunicación no asertiva. Bien, roles confusos, o sea, están no definidos y a veces toman unos y otros. Normas implícitas, o sea, normas que no se verbalizan ni se significan literalmente. Por lo tanto, no son acatadas por los miembros. Patrones de comportamiento estable, ya cada quien tiene su forma de proceder en la familia y difícilmente se sale de ella. Y una cohesión que impide el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo estar cohesionado no es bueno? En esta propuesta debe haber un punto intermedio entre le llama la intimidad familiar y la cohesión. Un punto intermedio es lo sano, ni muy cohesionado la familia, ni muy separado de ella, para que tengas momentos de intimidad. Entonces, fíjense cómo a partir de Laura Evelia Torres lo que hace es mostrarnos los 6 elementos de la dinámica familiar y nos lo pone en 3 líneas. Y luego nos pone, el usuario se encuentra en la fase de desarrollo psicosocial de la adultez joven. ¿Según quién? Erik Erikson, en sus 8 estadios psicosociales. A nivel exosistema, oye, ¿ese cuál es? El modelo ecológico, el que nos mencionó el compañero trabajador social, que ubicaba el método o el modelo de sistémico, de ahí sale el modelo ecológico. Porque mi gatita está aquí, puede presionar un poco, ¿no? Y luego dice, ¿no? Cuenta con una red institucional educativa, de salud y seguridad social estable, y luego menciona, acorde a los indicadores de bienestar. Ah, chis, ¿esos cuáles son? Yo no sé si ustedes conozcan que en la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 36, menciona los 9 indicadores de bienestar. Estos 9 indicadores determinan si una persona se encuentra en bienestar o en pobreza. Hay un esquema y todo con categorías. Está pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad por derechos sociales, vulnerabilidad por ingreso y persona no pobre y no vulnerable. Y evalúa los 9. Entonces nos dice, acorde a los indicadores de bienestar, es relevante mencionar que el ingreso económico familiar se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Significa que por miembro de la familia están ganando menos de 3,506 pesos al mes, menos del salario mínimo. Habrá gente que lo ponga como nivel socioeconómico 1, 2, o depende de la institución. Luego, identificando carencia, o sea, falta de satisfacción en indicador de acceso a la vivienda. No tienen vivienda, están rentando, no tienen propiedad privada. Servicios dentro de esa vivienda se encuentran limitados por la zona donde rentan y seguridad social. No cuenta con ningún programa de apoyo ni nada por el estilo. Presenta factor de riesgo. ¿Cómo? ¿Y esos de dónde salieron? De Robert Castell, en su enfoque clásico de los factores de riesgo, nos dice que el principal es no contar con vivienda, no contar con propiedad privada. Aquella persona que no cuenta con propiedad privada está vulnerabilizada socialmente en los niveles más altos, porque fácilmente pierde un espacio material en el cual habitar. Inseguridad laboral, o sea, si su trabajo es por contrato, por horas, por honorarios, y consumo de una sustancia, en este caso el alcohol, de manera ocasional, no social, o sea, la persona refirió que consume alcohol en las noches, se toma 6 latas y se duerme. Bueno, ahí está un factor de riesgo de consumo de sustancia. Y luego se abordará, y esto es en el plan, el caso acorde al modelo de gestión de caso. ¿Y ese cuál es? Ah, pues es de los modelos de Vizcarret que tenemos. Ahora, compañeras, observan una diferencia entre ambas notas. Una está cargada de contenido teórico, de contenido profesional de nuestra disciplina, está cargada de conceptos de teoría social. La otra no. ¿Cuál es más útil? Pues la que tiene más información, la que sintetiza más datos. Ahora, ¿qué es lo que te exige a ti como profesionista? Saber cosas. O sea, ponerte a estudiar. Disculpen que la Lola esté aquí, pero ella quiere que le rasque su carita. Entonces, la Lola es mi gata, está aquí asomándose. Entonces, fíjense cómo lo que diferencia
Lo profesional, pues es literalmente lo profesional, que sepas teoría social para poder respaldar tu diagnóstico. Pero todavía ni llegamos al diagnóstico. Esperen, estamos en la parte de los datos objetivos, ¿no? ¿Qué cosa saqué yo de mis instrumentos a partir de mi entrevista que puedo poner en este texto? Voy a regresar al Word para que puedan ver que sigue. Entonces, pues yo ya puse aquí en mi nota swap el paciente. Ay, güey, que la puso su cabeza en el teclado. Aquí está. Ya puse el paciente, ya puse la información subjetiva, ya puse la información objetiva, y lo que sigue es la A. La A, recuerdan que es un análisis. El análisis a lo que nos va a llevar es a la redacción de nuestro diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico en trabajo social? Identificar las necesidades no cubiertas que generan problemáticas sociales en un sujeto, grupo o comunidad y jerarquizarlas. Eso es un diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identificar las necesidades no cubiertas que dan pie a los problemas sociales que generan que la persona no esté en bienestar. Y además las voy a acomodar en lo importante, lo urgente y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces lo que estoy haciendo aquí en mi análisis, si se fijan, es cortitito, ¿eh? Se determina acorde a la jerarquía de necesidades, priorizando las urgentes, o sea, esas que la persona siente que no puede más. El acceso a los materiales de intervención médica, o sea, hace esto de que les piden ¿cómo se llama? Esta como la placa o los tornillos o los clavos y que los tienen que comprar porque la institución no tiene, etcétera. El acceso a los materiales de intervención médica a costo social para el sujeto de estudio y vinculación a un albergue para la persona cuidadora primaria. En segundo término, se identifican el acceso a la vivienda en forma de propiedad privada, la seguridad laboral con salario digno y educación social respecto al consumo responsable de sustancias psicoactivas. ¿Qué acabo de hacer aquí? Identifiqué necesidades, problemáticas sociales y las puse en orden. Y ya que las organicé, pues entonces ya puedo hacer un plan. Y mi plan es, se abordará el caso acorde al modelo de gestión de caso. Ya sé que se repite caso, pero así se llama el modelo, gestión de caso, que consiste en poner al servicio de una persona todo el entramado institucional de un sistema. ¿Cuál es mi paso 1? Vinculación de la persona cuidadora primaria con, y aquí me inventé la institución, te ayudo a hacer para el acceso a material quirúrgico de costo social. 2. Vinculación de la persona cuidadora primaria con el albergue Santa Rosa para seguridad del ojo temporal. Esas son las dos urgentes, las que la persona mencionó. 3. Orientación al usuario del servicio respecto al programa Renta para Jóvenes CDMX, este que se acaba de estrenar. Por su edad, por su perfil, puede ingresar y en ese pagas renta, pero también puedes terminar comprando la vivienda. 4. Orientación respecto al seguro de desempleo y bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 5. Vinculación con centros de integración juvenil AC para integrarse a los procesos de educación social para consumo responsable de sustancias. Punto 6. Se informa respecto al reglamento, bla, bla, bla. O se informará, aquí sería mal. Respecto al reglamento institucional de estancia hospitalaria, requisitos y reglamentos del banco de sangre, horario de visitas, acceso de objetos y medidas sanitarias. Licenciada tal, firma tal, cédula profesional. Es una página. Está enfocada en nuestra disciplina, trabaja el objeto de estudio, que es la problemática social, cumple la finalidad del trabajo social, que es acrecentar el bienestar, y nos lleva a una intervención real de nuestra disciplina. ¿Cómo ven? Bueno, déjenme les pongo lo otro. Bueno, entonces, nos quedan 15 minutos y estos 15 me gustaría dejarlos ahorita para poder
establecer preguntas y respuestas. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Nos es útil? ¿No nos es útil? El hospital dice, "Ay, yo no me meto ni en eso", o bueno, lo podemos intentar. ¿Qué onda? Por lo pronto y por mi parte, pues es todo, ¿no? Con esto yo termino la ponencia que me pidieron muy amablemente y que agradezco la invitación sobre esta parte de la redacción, de cómo escribir, de cómo sintetizar una nota en formato SWAP para ver si se puede integrar al Hospital General de México. Ahí está mi teléfono para cualquier cosa que necesiten, pues me pueden escribir un WhatsApp y con mucho gusto les podemos atender. Bueno, licenciada Giovanna, licenciada Liz, no sé si alguien tenga preguntas, comentarios o algo así. Muchísimas gracias, maestro. ¿Hay alguna pregunta que me puedan poner en el chat para compartirla con el maestro o poder discutirla? No, no se preocupen si suena rara su pregunta, échenla de todos modos. Hay que aprovechar nuestros 15 minutos. ¿Algún comentario? No puede ser directamente una pregunta, puede ser cualquier comentario. Excelente Por su aquí en presentación. el chat. Muchas Ay, felicidades. perdón. Me aclaró mis dudas en relación a la redacción. Licenciado Mauricio, es muy buena su aportación y de mucha utilidad. Felicidades, excelente plática y de gran apoyo. Bueno, les voy a decir algo que yo me preguntaría, ¿no? Así como, bueno, vaya agregándole al asunto. ¿Cuáles son los 9 indicadores de bienestar, por ejemplo? Me parece una pregunta que pudiera ser útil. Si ustedes van y revisan la ley, se encontrarán con que eso puede ser la base de su diagnóstico, porque se están recargando en la Ley General de Desarrollo Social para las determinantes objetivas. Y entonces encontramos ingreso, que tiene que ver con esto que se llama bienestar económico per cápita o corriente, es una variable. Luego está acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a calidad en espacios de vivienda, acceso a servicios públicos, alimentación sana y nutritiva y seguridad social. Y luego le agregan dos, que son acceso a carreteras pavimentadas o vías de transporte y cohesión social. Entonces pueden tomar estos 9 indicadores para poder darle objetividad al apartado de objetivo de la nota SWOT, si gustan. Si no, pues pueden tomar alguna otra teoría social. Tenemos algunos comentarios. Es muy interesante la forma en la que lo plantea. Sin embargo, en el servicio de urgencias sería muy complicado aplicarlo tal cual por los tiempos que marca el servicio. Perfecto, sí. Muchísimas gracias por la información. Efectivamente tenemos áreas de oportunidad y estos espacios nos ayudan a visualizarlas y poder intervenir adecuadamente. Quizás como tal no se pudiera integrar al sistema de las diferentes instituciones. Lo que sí es importante es el conocimiento para desarrollar nuestro trabajo. Ahí, Liz, me gustaría agregar esta frase que han escuchado seguramente antes que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y esto es importante porque durante todos los años que he estado dando clases o conferencias, siempre está el planteamiento que es completamente legítimo de, es que no da tiempo, estamos saturados. Y tienen toda la razón. Pero si no hay una lucha del gremio por hacernos profesionalizar aún más, nadie lo va a hacer por nosotras. Nadie. Entonces, hay que ir resistiendo a los embates institucionales, profesionalizando nuestra disciplina. Primero, dándola a conocer. Muchas personas que dirigen instituciones no saben qué hacemos como profesionistas. Saben que podemos hacer un estudio económico y dicen, ah, pues está chido. Pero fuera de eso no se les ocurren otras opciones porque no conocen la disciplina. Entonces, pues promoverla, ¿no? Eso, gracias.
Un último comentario por parte de la licenciada Esperanza. Solo comentar que existe una diferencia abismal entre la primera nota y su erróneo plan social, con la segunda que deja ver la preparación de su redactora. Gracias, excelente ponencia. Tenemos una... Excelente. Maestro, usted agregó 2 indicadores de bienestar. ¿Los puede volver a mencionar, por favor? Sí, los del final. Acceso a carretera pavimentada o vías de comunicación es uno. Y el otro, cohesión social. Cuando ustedes revisen en el Coneval, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, todo es el nombre del Coneval. De hecho, bueno, voy a aprovechar ya que estoy acá, porque también les traje esa lámina por si me preguntaban eso. Entonces, déjenme se las pongo, para que vean más o menos a qué me refiero. Aquí está. Y va para la pantalla. Este lo encuentran en internet como tal. Es un esquema que hizo el Coneval, donde están los 9 indicadores y los divide entre bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Y aquí está la Ley General de Desarrollo Social, artículo 36. Pero lo que les quiero mostrar es este otro. Cuando México determina cuánta de su población se encuentra en pobreza y cuánta no, ocupa estos 9 indicadores y categoriza a las personas en pobreza regular, pobreza extrema, vulnerable por carencia social, vulnerable por ingresos y no pobre y no vulnerable. Y además lo esquematiza por carencia social. Por ejemplo, esta cifra del 2022 la emite el Coneval y también marca las líneas de pobreza. Entonces, apegarnos a los indicadores que marca la Ley General de Desarrollo Social puede ser un buen recurso para darle objetividad a la información que obtenemos. Eso, gracias. Solo comentar que existe una diferencia abismal entre la primera nota y su erróneo plan social, con la segunda que deja ver la preparación de su redactora. Gracias, excelente ponencia. La Y licenciada. bueno, ese es el ideal, ¿no, Liz? Y compañera que escribió, el ideal es que todas y todos podamos ver algo así y comprenderlo. Y no solo verlo, redactarlo. Eso es el ideal. Ya de ahí, pues hay que resistirse a la buena institución. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos de sobremanera nos haya apoyado con esta ponencia. El día de hoy aprendimos mucho más de lo que teníamos previsto y lo agradecemos de sobremanera. Tenemos muchas herramientas en las cuales vamos, y no dude que vamos a aplicar y vamos a llevar a cabo en nuestra institución. Muchísimas gracias y gracias por su profesionalismo. Muchas gracias por tu... Gracias, Esperemos poder tenerlo en siguientes ponencias. Está cordialmente con todo invitado. gusto. Claro que Muchas sí, ahí me saludan mañana el profesor Víctor también. Va a ser un excelente cierre. Bueno, pues compañeras, compañeros, colegas, felicidades en nuestro día y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestra última sesión sería el día martes, como cada sesión. Iniciaremos igual a las 9 en punto de la mañana. El Hospital General de México, un pequeño anuncio, les hace la cordial invitación al primer foro de personas indígenas, raíces comunitarias. Se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto. Las inscripciones estarán abiertas a partir de este momento. Y se les enviará, si gustan, el cartel de este evento. Muchísimas gracias. Concluimos. Que tengan excelente día. Hasta luego. gracias.